Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Millonario cruel obliga a una camarera a tocar el violín, pero su talento sorprende a todos. En la bulliciosa ciudad de Nueva York, un crisol de culturas y ambiciones, donde las calles rebosaban de historias inconclusas, destinos cruzados y sueños frustrados, vivía Emily Carter. A sus 23 años, Emily seguía siendo una figura más en esta bulliciosa metrópolis, pero su alma albergaba un fuego secreto, una pasión poco común que pocos podían adivinar al verla sonreír tímidamente tras el mostrador. Todos los días se ponía su delantal blanco inmaculado, sus manos expertas hacían malabarismos con platos y vasos en el elegante restaurante El Lirio Dorado ubicado en el corazón del distrito financiero. Este prestigioso lugar atraía a empresarios ajetreados, clientes exigentes y rostros anónimos que acudían allí para deleitarse con una cocina refinada o para olvidar, durante una comida, el ritmo frenético de la ciudad. Entre ellos, Emily se movía con una discreción casi invisible, ocultando tras su dulce sonrisa una vida mucho más compleja de lo que uno podría imaginar. Porque Emily escondía un secreto que pocos conocían, desde pequeña, había vivido para la música. Violinista autodidacta, aprendió por sí misma, devorando partituras e imitando las melodías que escuchaba en la radio o en las películas. La música no era solo una pasión, era su razón de ser, su refugio de un mundo a menudo duro e implacable. Huérfana desde los 16 años, Emily quedó separada de su familia tras un trágico accidente que la dejó sola ante su destino. Instalada en un hogar de acogida en Queens, vivió años marcados por la incertidumbre, la soledad y la necesidad de madurar demasiado rápido. Este hogar, aunque lleno de niños como ella, no era un lugar fácil. Pero también allí, Emily encontró consuelo en la música. Cuando el silencio la agobiaba, sacaba su viejo y desgastado violín, regalo de un voluntario apasionado, y tocaba suavemente, como para protegerse del vacío. Cada noche, tras sus largos días deambulando entre mesas, escuchando los murmullos y, a veces, los arrebatos de ira de los clientes, Emily regresaba a su pequeña habitación en un apartamento compartido con otros jóvenes. Era su santuario, modesto y a veces frío, pero lleno de sus sueños y sus melodías. Allí, colocaba delicadamente su violín sobre sus rodillas, cerraba los ojos y dejaba que sus dedos recorrieran las cuerdas. Las notas escapaban, vibrantes, llenas de esperanza, de un ardiente deseo de libertad. Emily soñaba con una vida donde su talento finalmente fuera reconocido, donde pudiera actuar ante teatros llenos, no solo ante las paredes grises de su modesto apartamento. Quería demostrarle al mundo que no era una camarera más, que tenía algo que ofrecer, una voz única que debía ser escuchada. Esa tarde, la lluvia torrencial golpeaba sin cesar contra las ventanas del Lirio Dorado, transformando la calle en una cortina de agua borrosa y móvil. El cielo parecía cargado de una ira apagada, y dentro del restaurante, se había instalado una atmósfera pesada y eléctrica. Las luces tenues proyectaban sombras móviles en las paredes, mientras que el murmullo de las conversaciones se había congelado de repente, como suspendido por un aliento invisible. En medio de esta velada ya de por sí inusual, apareció Richard Lawson. Un empresario de inmenso poder, cargaba sobre sus hombros un imperio inmobiliario de lujo, pero también una reputación de hombre duro, a veces cruel, cuyas decisiones y caprichos podían hacer temblar incluso a los más influyentes. En los círculos reservados de la alta sociedad neoyorquina, Richard era tanto una leyenda como una amenaza, su riqueza impresionaba, pero su frialdad gélida intimidaba. Cruzó la puerta del Lirio Dorado con paso seguro, sus brillantes zapatos de cuero repiqueteaban en el parqué con la autoridad de un rey que gobernaba sus dominios. Su mirada penetrante recorrió la sala con una mirada aguda, examinando a los clientes, evaluando cada detalle, como un depredador buscando a su presa. Esa noche, Emily servía una mesa no muy lejos de él. Traía con cuidado un plato delicado, decorado con salsas exquisitas y trozos de carne de apetitosos colores. Cuando colocó el plato frente a Richard, sus miradas se cruzaron. Él frunció el ceño, como si reconociera algo que llevaba mucho tiempo buscando. «Usted, la camarera, toca el violín, ¿no?», dijo con voz seca y quebradiza, como si quisiera provocar una reacción. Emily se quedó atónita. El corazón le dio un vuelco. Intentó responder con suavidad, intentando calmar la tensión. «Sí, señor, pero es solo un hobby. No juego en público». Richard entonces estalló en una risa fría y burlona, un sonido cruel que resonó por toda la habitación y detuvo toda conversación.
Bueno, esta noche me vas a tocar una canción aquí, delante de todos. Si no, te olvidarás de tu paga. Un silencio gélido invadió el restaurante. Los clientes, antes absortos en sus comidas o conversaciones, se giraron lentamente hacia Emily y Richard, cautivados por la escena. Algunos sonreían divertidos, otros se mordían los labios, avergonzados por la humillación que sufría la joven. Las miradas pesaban sobre Emily, y su corazón se aceleraba, latiendo contra su pecho, mezclado con miedo, ira e impotencia. En el fondo, sabía que no tenía otra opción. La crueldad de Richard Lawson no le dejaba escapatoria. La camarera del violín tendría que subir al escenario, enfrentarse a las miradas de la multitud y a la dureza de este millonario, para salvar lo que le quedaba de dignidad. Le trajeron un violín polvoriento, olvidado hacía tiempo en un taburete cerca del viejo piano vertical que se encontraba en un rincón del restaurante, cubierto de copas de cóctel vacías y servilletas arrugadas. El instrumento había conocido tiempos mejores. La madera, deslustrada por el tiempo, presentaba signos de desgaste, ligeras lascas en los bordes, y las cuerdas estaban tensas pero inestables. Parecía una reliquia, un vestigio de un pasado olvidado, indigno de la elegancia del alirio dorado, pero a los ojos de Emily, era un salvavidas. Se acercó como quien se acerca a un altar. Todo en su interior temblaba, las manos, las rodillas, la respiración. Un silencio tenso invadió la sala. Las conversaciones se habían interrumpido, los cuchillos estaban colgados a medias. Incluso los camareros se quedaron paralizados, sorprendidos por el giro que estaba tomando la noche. Emily tomó el violín con delicadeza, casi con reverencia. Sus dedos acariciaron la madera áspera como si rozaran un recuerdo antiguo. Lo apoyó en su hombro, ajustó la barbilla e inhaló profundamente. Luego tomó el arco. Estaba un poco deformado, desequilibrado, pero estaría contenta con él. Ella cerró los ojos. En la oscuridad de sus párpados cerrados, se encontró de repente en la pequeña habitación del hogar, a los 16 años, con el corazón apesadumbrado, pero las manos llenas de esperanza. Se vio de nuevo al amanecer, cuando todos dormían aún, tocando suavemente las cuerdas para no despertar a nadie. Este recuerdo, mezclado con la humillación del presente y el infinito amor que sentía por la música, le creó un calor en el pecho. Y así ella jugó. Las primeras notas eran tímidas, casi vacilantes, como un pájaro herido intentando volar. Pero a medida que transcurrían los segundos, la melodía cobraba volumen. Una cadencia suave, frágil y vibrante. Cada sonido parecía provenir no del instrumento en sí, sino de lo más profundo de su ser. Los defectos del violín se convirtieron en fortalezas, sus crujidos, sus limitaciones, todo ello aportando una textura humana, casi orgánica, a la música. Los sonidos llenaron gradualmente el espacio, suspendiendo el tiempo. La habitación, habitualmente tan ruidosa, se convirtió en un santuario. Las conversaciones se silenciaron. Las miradas, inicialmente curiosas, se volvieron fascinadas. Los teléfonos quedaron olvidados. La música de Emily, sencilla pero sincera, se insinuó en los corazones. Era la historia de una niña abandonada, de una vida sin certezas, de un sueño que nadie se había atrevido a alentar. Era la melodía de la soledad, de la resistencia y de la belleza nacida del dolor. Lágrimas silenciosas resbalaban por la mejilla de una mujer sentada junto al ventanal. Un hombre de negocios, que había estado tecleando en su teléfono, se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada. Una pareja de ancianos se tomaba de la mano, conmovidos, pero sin saber por qué. E incluso Richard Lawson, sentado en el centro de la sala como un emperador en su trono, sintió que su mirada vacilaba. Había esperado una actuación torpe, un espectáculo ridículo que halagara su ego, pero lo que oyó, lo que vio, lo superaba. Se quedó allí, impasible en apariencia, pero en su interior, algo se resquebrajaba lentamente. Su mueca de desprecio desapareció, reemplazada por una expresión fija e indefinible. Emily, en cambio, ya no veía nada. Ya no estaba allí. Flotaba sobre su cuerpo, llevada por el fluir de su propia música. Por primera vez, se sintió vista, escuchada, y lo más importante, libre. Al final de la pieza, el silencio cayó como un velo de terciopelo sobre la sala. Ni una palabra, ni un movimiento. Solo el sonido de la lluvia contra las ventanas seguía murmurando afuera,
como si la ciudad misma se hubiera detenido a escuchar. Emily aún sostenía el violín contra ella, con los dedos ligeramente tensos y la respiración agitada. No se atrevía a abrir los ojos. Era como si el mundo se hubiera detenido en esa última nota suspendida en el aire. Entonces, lentamente, se oyó el primer aplauso. Solo uno. Luego otro. Y otro. Hasta que toda la sala estalló en un estruendoso aplauso, una oleada de sincera y poderosa emoción que inundó el lugar. Los clientes, que momentos antes la habían visto como una simple camarera, se habían levantado, algunos con lágrimas en los ojos y las manos rojas de aplaudir demasiado fuerte. Emily, atónita, abrió lentamente los ojos. Sus mejillas se sonrojaron bajo la tenue luz del restaurante, pero esta vez no era vergüenza ni miedo. Era una emoción pura y cruda, la de un alma expuesta y recibida con inesperada amabilidad. Al fondo de la sala, Richard Lawson permanecía inmóvil en su asiento, apretando la mandíbula. Su mirada, antes dominante, se había endurecido con una mezcla de incomodidad y orgullo infundado. Apartó la mirada, incapaz de aplaudir, incapaz de admitir que había sido derrotado no por un oponente, sino por una verdad que escapaba a su control, la belleza del talento genuino, nacido en las sombras, nutrido por el sufrimiento y revelado a la luz. Su silencio equivalía a una confesión. La noche siguiente, todo cambió. Sin que Emily, una joven camarera del restaurante, lo supiera, Julian, apasionado por la música y conmovido por su actuación, había filmado toda la escena desde detrás del mostrador. Conmovido, publicó el vídeo en TikTok e Instagram con un simple pie de foto. Cuando una camarera humillada te recuerda lo que significa el arte. Violín destellos. En tan solo unas horas, el vídeo se volvió viral. Se compartió muchísimo y las visualizaciones ascendieron a millones. Los comentarios llovieron de todas partes. ¿Lloré? Es un alma tocando, no solo un instrumento. Esta chica merece un escenario. No una bandeja de servir. Ella me recordó porque amaba la música en primer lugar. ¿Alguien sabe su nombre? Debe ir a Juilliard. A la mañana siguiente, Emily, aún cansada de la noche anterior, se despertó con el teléfono lleno de notificaciones. Llamadas perdidas. Mensajes de desconocidos. Invitaciones a podcast, entradas de blogs culturales e incluso un segmento en un programa matutino local. Ella estaba en shock. Pero eso fue solo el comienzo. Alrededor del mediodía, recibió una llamada desconocida. Dudó antes de contestar. ¿Hola? Dijo ella, con la voz aún somnolienta. Hola, señorita Carter. Soy el profesor Alexander Grene, director del departamento de cuerdas de la Juilliard School. Un silencio incrédulo. Vimos tu actuación anoche. Tu expresividad, tu sensibilidad, la profundidad de tu interpretación, fue extraordinaria. Hizo una pausa. Nos gustaría reunirnos contigo lo antes posible para hablar sobre una beca completa. Será un honor para Juilliard darte la bienvenida como estudiante. Emily se desplomó literalmente en el sofá, con el teléfono pegado a la oreja y las lágrimas corriendo por sus mejillas. No tenía palabras. Nunca imaginó que esa noche, fruto de la humillación pública, se convertiría en el trampolín hacia su sueño más profundo. Fue el comienzo de un nuevo capítulo para Emily. Finalmente dejó su trabajo en el Golden Lily, pero no sin una última y emotiva velada, donde sus compañeros y clientes habituales del restaurante le dedicaron una emotiva ovación de pie, muy diferente a la que recibió inesperadamente la noche de su actuación. Ese día, guardó su delantal blanco por última vez en una caja, que conservó como símbolo de su pasado, un recordatorio de todo lo vivido. Desde su llegada a la Juilliard School, Emily se sintió intimidada por la magnitud de este nuevo mundo. Los pasillos resonaban con notas perfectas interpretadas por prodigios de todo el mundo, muchos de ellos formados desde la infancia por los mejores maestros. Ella, en comparación, solo conocía el silencio de una sala de recepción y un violín cansado. Sin embargo, su humildad y determinación pronto se convirtieron en su fortaleza. Pasó horas estudiando, perfeccionando su técnica, transformando sus emociones en música. Su viejo violín siguió siendo su fiel compañero, incluso cuando los profesores le ofrecieron instrumentos mejores, con él lloró, soñó y sobrevivió. Cada concierto que ofrecía se convertía en un momento de gracia.
Sus actuaciones, llenas de dolor pero también de esperanza, conmovían al público. No se limitaba a tocar las notas, sino que contaba una historia, la suya y la de todos aquellos que la sociedad había aprendido a no ver. Mientras tanto, Richard Lawson, antaño dueño de su universo, vio cómo su reputación se desmoronaba. Periódicos y revistas denunciaron su comportamiento esa noche, destacando su humillación pública y su falta de discernimiento. Varios de sus allegados se distanciaron de él, deseosos de preservar su imagen. Intentó responder restando importancia al suceso, pero el vídeo hablaba por sí solo, el hombre poderoso contra una camarera, y la gracia que trastoca el orden establecido. Un año después, en una gala benéfica organizada por la ciudad para apoyar a jóvenes talentos de entornos desfavorecidos, Emily fue invitada a actuar como telonera. Ante una sala llena de personalidades, interpretó una obra de su propia composición, titulada Las cuerdas de la sombra. Al final, recibió una ovación de pie. Entre el público, sentado al fondo, solo y casi irreconocible, Richard Lawson observaba, sin que nadie le prestara atención. La historia de Emily Carter se convirtió en una inspiración. Artículos, documentales e incluso una biografía se dedicaron a su trayectoria. Los hogares de acogida en la ciudad de Nueva York comenzaron a recibir más apoyo, y algunos niños incluso recibieron sus primeros instrumentos en homenaje a su trayectoria. Porque en esencia, su historia no fue solo la de un talento descubierto. Fue la de un renacimiento, la de una luz arrebatada de la oscuridad por la pura fuerza de la pasión. Es un conmovedor recordatorio de que, incluso en los rincones más olvidados de la sociedad, yacen estrellas capaces de iluminar el mundo entero.